vamos a hablar el día de hoy, la segunda parte de este tema del discernimiento espiritual, en donde el líder en Cristo debe ser un Ya. experto en el discernimiento espiritual. Debe de saber cómo descubrir la voluntad de Dios en las situaciones, en las cosas, en las personas, en los sucesos Buenas del día a noches. día. Y la intención es poder brindarles elementos para poder hacer un adecuado discernimiento y recordarles que este Me tema habló Cristi. Dice ampliamente que está andaba basado en las dinero y le digo catequesis que del te Papa compre una Francisco bolita. en torno al discernimiento espiritual, que ustedes pueden revisar también por ahí en Internet. Entonces, esto es tratar de digerir esta información y agregar también, pues, lo que hemos ido viviendo en nuestro caminar con Cristo. Bien, entonces hablábamos, en el tema pasado de 2 elementos importantes en el discernimiento, ¿alguien lo recuerda? 2 elementos importantes, ¿verdad? Por ahí saquen sus anotaciones, las que las tengan. Y bueno, hablábamos de él, primero es conocerse a sí mismo y el segundo, el deseo. Recuerdan que lo veíamos el deseo, lo reflexionamos hacia los 2 aspectos, ¿no? A lo positivo y lo negativo. Vámonos con el punto 3. Hoy vamos a recorrer, eh, 4 elementos más, donde esperamos el día de hoy terminar este tema del discernimiento espiritual. Bien, el tercer elemento para hacer un adecuado discernimiento espiritual, donde el líder en Cristo debe ser experto, es, así lo dice el Papa Francisco, el libro de la propia vida. ¿Qué es el libro de la propia vida? Que tú puedas llegar a tomar tus decisiones con base en tu historia de vida, que te ayude tu historia de vida a tomar decisiones. Y es un elemento indispensable para el discernimiento. Por ahí San Agustín, sabemos, un gran buscador de la verdad, descubre a Dios releyendo su vida. Y él decía: he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te estaba buscando, y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Yo te quiero invitar el día de hoy a que te adentres dentro de ti mismo y que puedas llegar a revisar tu historia de vida y que puedas llegar a revisar en esos renglones, e incluso a veces torcidos también, pero en esos renglones, en esos entre párrafos, digámoslo así, entre tu día a día, que puedas llegar a revisar tu historia de vida, porque qué maravilloso es que tú, de acuerdo a tu historia de vida, puedes llegar a tomar decisiones. Te doy un ejemplo. Eh, Hace algún tiempo, un hermano sacerdote, en el diálogo espiritual, me cuenta, ¿verdad?, que tenía inquietud, con una chica, ¿verdad?, como que le gustaba una chica. Entonces, yo pensé en su historia de vida, dije: "A ver, este hermano nuestro tiene 11, 12 años, no sé cuánto, estudiando y preparándose para ser sacerdote, y viene con esta inquietud". Entonces, yo pensé, dije: "Si él tomara la decisión de abandonar el sacerdocio, híjole, pues, entonces estaría echando a perder su historia de vida, 12 años de su vida". Y bueno, para gloria de Dios, este hermano sigue fiel, ¿verdad?, a su sacerdocio, echándole muchas ganas, y sigue ahí, ¿verdad? Pero a cualquiera nos puede suceder, ¿eh? A cualquiera. Por ejemplo, los caballeros, ¿verdad?, que, se presenta la ocasión, ¿verdad?, una mujer por ahí. A ver, y tú ya tienes 25 años de casado, 30 años de casado. Y si tú no tomas en cuenta tu historia de vida y decides irte por la vía corta, por la libre, cuando has trazado toda una carretera hermosísima de cuota, ¿verdad?, de autopista con tu familia, y tienes hijos maravillosos, y entonces tú no tomas en cuenta tu historia de vida para decidir, fácilmente podríamos llegar a caer en malas decisiones. Te doy ejemplos también, por ejemplo, en mi vida también, en donde es importante que nosotros vayamos descubriendo, nuestra historia de vida, y por ahí creo que ya se los he compartido a algunas personas. Mi esposa y yo hace un par de años, cier acudimos a terapia psicológica porque veíamos ciertas necesidades, ¿no?, en nuestro matrimonio, y en ese buscar ayuda para nuestro matrimonio, nos adentramos con un psicólogo, con Juan Antonio González, que a lo mejor alguno de ustedes conoce. Y bueno, pues estuvimos en ese proceso con él, y al final del proceso, él me comenta, me dice: "Mira, ¿sabes qué? Entrando el año, voy a ser presidente de Radio María".
y me hace la invitación para estar en un programa ahí en Radio María. Y yo recuerdo entonces mi historia de vida, que cuando yo tenía 4 años, yo era tartamudo y yo le pedí a Dios que me lo quitara. Y bueno, pues sí me lo quitó, ¿verdad? A veces todavía nos trabamos un poquito, pero para gloria de Dios, pues me hizo ese milagro. Entonces yo recuerdo, y entonces mirando mi historia de vida, descubro que Dios quiere hacer algo, ¿no? A través de mi voz, a través de eso que él destrabó en mi vida, en mi lengua, en mi lenguaje, en mi forma de comunicarme. Y entonces, pero ¿cómo es que de una necesidad familiar, Dios se vale para, primero para sanarnos, para redimirnos, para cuidar nuestro matrimonio, y a partir de eso, nos toma también. Entonces, Dios se vale de tantas cosas para llamarnos, para decirnos cuánto nos ama, y, estar en Radio María, yo puedo decir que es una grandísima bendición, más que lo que uno puede ofrecer. Ha sido una grandísima bendición para mi vida, y yo estoy convencido de que ahí, en esas decisiones que se nos va presentando en nuestra vida, Dios nos quiere bendecir, pero nos recuerda el Papa Francisco que es tan importante que nosotros miremos en nuestra historia de vida para poder decidir, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él nos está poniendo en el camino. Por ejemplo, hermanos que llevan tantos años en el apostolado, en el movimiento misionero, o en algún otro apostolado, y que a lo mejor por una mala cara, por un gesto, por una situación, por un hermano que llegó de coordinador, y entonces decidimos hacernos a un lado. Cuando Dios quiere hacer tanto bien a través de ti, porque tú eres un hombre que eres fiel y una mujer que eres fiel a Dios, que busca seguirle, y que hay veces que se nos hace tan fácil irnos por otro lado, del cual Dios no lo tiene planeado para nosotros. Y a veces entran orgullo, resentimientos, rencores, sentimientos tan inútiles verdaderamente, y que nos hace apartarnos de ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Fíjense cómo es que verdaderamente debemos de contemplar, no echar a la basura mi historia de vida, no echarla a la basura. Hay veces que eh, a lo mejor venimos de una historia mala, ¿verdad? Sí, va, de pecado y bueno, ¿quién no ha pecado? Y la misericordia aquí está. Pero a partir de que tú conociste a Cristo, tu historia ha cambiado. Y yo te quiero animar a que no eches a la basura este suceso tan maravilloso en tu vida en el cual Dios se ha querido encontrar contigo. Dios ha querido sanar cada una de tus heridas, te ha levantado, te ha redimido y te ha levantado cuantas veces has caído. Yo quiero animarte fuertemente a que cuando a ti se te presente una decisión que vaya fuera del plan de Dios, de esa historia que has tenido con Dios, que no vayas a caer, que tomes en cuenta y pienses en aquello maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Y yo te animo a que pienses ahorita qué tan diferente eres hoy de lo que eras antes de conocer a Cristo. Éramos diferentes todos nosotros. Y qué feo es que nosotros tomemos decisiones que van en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Qué tan diferentes verdaderamente nos convertimos, de ser esos hermanos que muestran la caridad, el amor, y cuando estamos lejos, cuando nos esclavizamos en el pecado, no somos capaces de amar, no somos capaces de mirar la necesidad del otro, perdemos la sensibilidad al Espíritu Santo, no somos capaces de sentir lo que Dios pide para nuestra vida, y nos vamos envolviendo en una ceguera espiritual en la cual vamos tropezando y tropezando y tropezando, pero siempre la misericordia de Dios está ahí para nosotros, queridos hermanos. Entonces, sí, importante es que nosotros vayamos descubriendo esas formas discretas en las que Dios actúa en nuestra vida y va sembrando ese plan maravilloso que lo tiene ahí y nos toca elegirlo. Él desea que cada uno de nosotros lleguemos a la plenitud de nuestra vida, lo desea, yo estoy convencido de ello, pero nos toca elegirlo también a cada uno de nosotros. El estilo de Dios, queridos hermanos, perdón, el estilo de Dios es discreto. Dice el Papa Francisco que el estilo de Dios no se impone, y ciertamente no se impone. Sí tiene un plan para nosotros, pero no se impone. Tenemos la libre decisión de optar por Él, de elegirlo a Él. Y Él, así como es discreto,
es como el aire que respiramos. No lo vemos nunca, pero nos hace vivir. El aire nos hace vivir. No vemos el aire propiamente y nos damos cuenta del aire solo cuando nos hace falta, cuando nos estamos asfixiando, ¿verdad? Hay enfermos que les cuesta trabajo respirar y entonces descubren que el aire es vital para sus vidas. Ahora mismo hay por aquí algunos que se están haciendo así con un abanico porque está el calor y se quieren echar aire, ¿no? Para estar mejor. Pues así, Dios también así es de discreto en nuestra vida. Y nos toca a nosotros ir descubriendo e ir asombrándonos en aquello que Dios quiere ir escribiendo en nuestra vida. Y nos toca a nosotros estar alertas, estar pendientes, porque Dios tiene sus signos para irnos diciendo y para irnos confirmando, mira, así es lo que yo quiero de ti. Dios habla, por supuesto que nos habla, y nos habla a través de los hermanos, de los sucesos de nuestro día a día. Claro que Dios nos habla en la oración, nos habla en nuestra vida sacramental. Ahí nos va hablando Dios nuestro Señor. A veces queremos que descienda y un rayo sobre nosotros, ¿verdad? Y la luz incandescente del Espíritu Santo y nos toque el fuego. Bueno, sepamos que Dios va escribiendo nuestra vida en lo secreto, en lo discreto, y que nos toca a nosotros poder ir descubriendo, ¿no? Porque Dios va revelando su plan. No es que nos revela el plan cuando éramos niños a los 2 años. No, nos va revelando su plan, nos va revelando, nos va mostrando, nos va diciendo, este es el camino que quiero que sigas para mí, conmigo, y que lo tengo para ti especialmente, pero nos toca ir descubriendo, nos toca ir en ese discernimiento, poder ir viendo en esos detalles que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas en la vida cristiana que caminan de forma circular. ¿Han visto a los perritos que luego se persiguen la cola? Pues fíjense que también hay hermanos, incluso yo también puedo decir que he estado en momentos en mi vida dando círculos en un mismo lugar. Y cuando uno se encuentra caminando circularmente en su vida, pues no avanzas, estás en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿Alguien de ustedes se alcanza a descubrir así, se alcanza a identificar con esto? Que diga, ah, caray, pues yo llevo semanas, meses y nada más no avanzo en esta situación en mi vida. Entonces, vale la pena reconocer el punto de estancamiento, sí, vale la pena reconocerlo, porque si entonces lo reconocemos, ya podemos tomar decisiones sobre él. Y fíjense que a mí, en este compartir que llevamos de caminar con cada uno de ustedes, en esta responsabilidad que el Señor nos ha dado, nos toca ver comunidades que no avanzan, que están ahí en ese mismo lugar. Y yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, si ustedes notan que su comunidad se avanza, si ven que los hermanos hay crecimiento espiritual, en ese caminar de conversión, si van avanzando. En las secciones, a ver, tenemos los mismos problemas que teníamos hace 10 años, tenemos estas mismas situaciones, nos seguimos peleando por lo mismo, seguimos discutiendo por lo mismo. A ver, pensemos, porque entonces si nosotros seguimos haciendo hoy lo mismo o sufriendo por las mismas cosas que hacíamos hace 10 o 15 años en nuestras secciones, pues aguas, porque no hemos resuelto eso que nos tiene estancados. Y pensemos cada uno en nuestra vida interior. A ver, sigo cometiendo las mismas faltas, sigo cometiendo los mismos pecados, sigo enojándome por lo mismo, gritando por lo mismo, entristeciéndome por lo mismo que hace 5 o 10 años. Porque seguramente que nosotros, la vida cristiana inició hace muchos años. Inició en nuestro bautismo, pero en nuestro proceso de conversión, donde Dios nos tocó a muchos de nosotros en el encuentro misionero, pues entonces pensemos, ¿cuántos encuentros he servido? ¿A cuántas misas he asistido? ¿Cuántas veces he acudido a la reconciliación? Y hoy me encuentro en el mismo lugar en el cual yo estaba antes. Te toca elegir, querido hermano, te toca elegir. Entonces, pensemos, ¿qué es aquello que me tiene a mí en este estancamiento, en este, así como enlodado, ¿verdad? Que te quedas ahí parado en la vida. A ver, pensemos cada uno de nosotros si es que vamos caminando derechito y rápido
en una vía rápida en nuestro camino de conversión, o hay cosas que nos hacen tropezar y quedarnos ahí en el mismo lugar. Y pensemos si hay algo que esté atando nuestra vida, y qué interesante es que tú lo puedas llegar a descubrir. Hace algunos años platicaba en un diálogo espiritual con un hermano y estaba muy apegado a una persona en una relación de pareja, de noviazgo, y, y se le, pero una relación media tormentosa, así media tóxica, ¿no? Como solemos decir el día de hoy. Él sale de esa relación y se presentan, ¿no? Otras oportunidades para estar con alguna otra mujer, entrar en una relación y uno vería, ¿no? Ay, caray, mira qué buena opción es esta mujer, ¿no? Wow, qué maravilla de mujer y este hermano que no se decide, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté esto, a ver, porque él volvía con la misma persona y yo le pregunté, ¿qué es lo que te ata a esa mujer? Porque tienes un montón de opciones acá. No era Brad Pitt, ¿verdad? Ni mucho menos, pero bueno, se le presentaban sus opciones y él decidía otra vez en vivir una relación de pecado. Y él descubrió, ¿no? Que era, y él tenía un apego sexual muy fuerte. Entonces, él logra desapegarse de eso y llega a ser libre y a elegir seguir el camino de Dios. Pero entonces, qué importante es que tú hagas conciencia de aquello que te ata, que te tiene en el mismo lugar y que puedas discernir entonces, a ver qué quiero hacer con esto, porque Dios nuestro Señor nos da esa libertad, ¿no? De poder elegir qué quiero hacer con esta situación que estoy llevando en mi vida. Entonces, yo en esta semana y en este mes, yo quiero animarte a que te cuentes tu historia de vida y a que la repases, a ver, desde cuando yo era niño, a ver qué había ahí en mi infancia, qué había en mi adolescencia, qué hubo en mi juventud. A ver, que revise, porque a muchos de nosotros Dios nos tomó desde pequeñitos y nos llevó a encuentros de adolescentes, luego de jóvenes. A ver, yo te animo a que revises tu historia de vida y que ahí vayas descubriendo qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que te pide especialmente a ti. Y ahí en nuestra historia de vida también podemos llegar a descubrir nuestra misión de vida también. Entonces yo te animo en esta semana a que te des a la tarea de que revises tu historia de vida y si se puede, a lo mejor desde el vientre de tu mamá también. Fíjense que yo también desde el vientre materno, yo estuve a punto de perder la vida. Mi mamá estuvo a punto de perderme, y yo cuando yo me enteré de esto a los 13 años, entonces yo descubría, dije: "Yo tengo que defender la vida", porque yo estuve a punto desde el vientre materno, porque yo estuve a punto de perder la vida desde el vientre de mi madre. Entonces, ahí yo te invito a que tú reconozcas, a ver, en mi historia de vida, qué Dios ha permitido que yo viva y a qué me llama, a qué me está invitando el día de hoy, a mis 30, 40, 50, 60, 70 años que hoy tengo. Bien, ese es el tercer elemento. El cuarto elemento, queridos hermanos, la familiaridad con el Señor. ¿Cómo te relacionas con el Señor? A ver, eres coordinador de una sección, eres coordinador de una pequeña comunidad. ¿Cómo te relacionas con Dios? Es más, ¿existe una relación con Él? ¿Te vinculas afectivamente con Él? ¿Te vinculas espiritualmente con Él? ¿Vives unido a Él? ¿O tienes una relación así medio a distancia, a pesar de que somos estos líderes en Cristo? ¿Cómo es tu relación con Él? Verdaderamente yo te digo que si tú como líder en Cristo no tienes una relación fuerte con Dios nuestro Señor, entonces la vas a regar bien feo, la vas a regar. Vas a empezar a hacer las cosas que tú quieres y no las que Dios quiere. Vas a empezar a tomar las decisiones como tú las quieres y no como Dios las quiere. Porque en esta familiaridad con Dios es más fácil poder reconocer lo que a Él le gusta, lo que a Dios le gusta. Nosotros, ustedes estarán de acuerdo con un servidor, de que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no nos relacionamos con Él, va a ser difícil que podamos conocer lo que Él quiere para nosotros, lo que a Él le gusta. Eso que sueña para tu comunidad, para que vivan en tu comunidad, para que vivan en tu sección. Y lo pongo en la relación de matrimonio. En Hoy que vivimos en matrimonio, muchos de nosotros podemos conocer los gustos de nuestra esposa, de nuestro esposo, podemos conocer lo que les disgusta también, y es más fácil que yo la haga
enojar porque conozco lo que le disgusta, pero también es más fácil que hoy que la conozco, pueda yo, eh, causarle alegrías, porque sé lo que a ella le gusta. Entonces, si tú en tu relación con Dios vives una relación estrecha con Él, en familiaridad con Él, más fácil vas a poder reconocer lo que a Él le gusta y lo que Él desea para tu vida y también para tu comunidad y tu sección. El secreto de la vida de los santos, dice el Papa Francisco, es la familiaridad y confidencia con Dios. Yo siempre he pensado, y no sé si esto ya se los he dicho, y me disculpo por ello si ya lo dije, pero yo siempre he pensado que la diferencia entre una persona que ha sido santa y nosotros, la única diferencia podría llegar a ser la forma en cómo yo me relaciono con Dios. Los santos han elegido y han optado en elegir en vivir con Dios en todo momento, y tú y yo también estamos llamados a hacerlo. Y la única diferencia podría ser que yo tenga apatía en relacionarme con Él, que no le dé mi espacio para la oración, que no busque los sacramentos. Podría ser mi única diferencia a la vida de un santo. Y ellos sí lo han elegido por completo, a tiempo y a destiempo y en todo momento. Y fíjense cómo en esta misma familiaridad con el Señor, a lo cual estamos llamados cada uno de nosotros, podemos llegar a sentir miedo de que nos pida demasiado, ¿ah? Ay, es que a mí Dios me está dando tanto que me da miedo el día que me vaya a pedir algo. Es que Dios me ha sacado de donde estaba, que me da miedo volver a regarla, que me da miedo volver a ese lugar donde estaba, que me da... Y podemos llegar a caer en estos miedos, pero déjame decirte que el encuentro con Cristo, un signo del encuentro con Cristo es la alegría. La tristeza y el miedo son signos de lejanía con Dios. La tristeza y el miedo son signos de lejanía con Dios. Ay, es que a mí me da miedo, que en mi comunidad, vayan a salir, se vayan a pensar, vayan a decir, no, el miedo es un signo de lejanía con Dios. Aquel que lleva una vida cristiana, se le nota en la forma de ser, se le nota en su alegría. A ver, mírense al espejo ahorita, o los que están ahorita en comunidad, ¿verdad? Por acá, veo en Chapala que están reunidos, veo también en la Magdalena. A ver, mírense unos a otros. A ver, ¿se les mira la alegría de Cristo? A ver ahí los que tienen a su esposa, a su esposo, voltéenlo a ver si se le mira la alegría de Cristo, o si se les ve una cara de miedo, ¿verdad? Uy, que en nombre sea de Dios, ¿verdad? No, o de tristeza, claro, vivimos cosas tan humanas que nos hacen sentir tristes, pero en el encuentro con Cristo, en nuestra vivencia con Él, es por supuesto que aún en la tristeza se nos nota la paz y es un signo de la presencia de Dios en nuestra vida. Fíjense cómo en el Evangelio de Mateo 19:22, ese joven rico se aleja y se va. ¿Cómo se va? Dice la palabra de Dios, se va triste. No le demos lugar nosotros y cabida a la tristeza y que podamos reconocer entonces, a ver, estoy pasando esta situación en mi vida y me duele hasta el alma, me duele, me calan los huesos de este dolor tan grande que siento, pero aquí yo discierno también vivirlo contigo, Señor. Vivir este momento, esta situación, la quiero vivir contigo, la quiero vivir de tu mano y la quiero vivir a tu lado. Porque hay quienes, a pesar de que llevamos una vida cristiana, en esos momentos difíciles le decimos a Dios, no, ¿sabes qué? Yo quiero sumirme en la tristeza, yo quiero encerrarme en mi cuarto y llorar y no salir, y quiero patalear y hacer berrinches, y me olvido de Dios. Entonces, en esos momentos también que nosotros podamos reconocer a Dios y que lo podamos, le podamos decir, ¿sabes qué, Jesús? Sí lo quiero vivir contigo, esto que estoy pasando, que no encuentro un refugio, que no encuentro un consuelo en ningún otro lugar, solamente lo encuentro contigo y lo quiero vivir de cerca contigo. Entonces, discernir qué sucede dentro de nosotros, sin lugar a dudas, que no es cosa menor, porque podemos llegar nosotros en esta misma familiaridad que debemos llevar con el Señor a, a decirle, ¿sabes qué? Ahorita no, Jesús. Y caemos en autosabotajes, en autoengaños, en justificaciones de nuestros malos actos, de nuestro pecado incluso, a decir, bueno, es que y empezar a buscar argumentos para aquello que no estoy haciendo bien en mi vida.
Entonces, importante es que nosotros en cada momento de nuestra vida, tú te preguntes, ¿qué es lo que yo estoy buscando verdaderamente con esto? ¿Cuál es mi verdadera intención en esto que deseo vivir? ¿Cuál es mi verdadera intención al ser coordinador de comunidad? ¿Cuál es tu intención de ser coordinador de comunidad? ¿Cuál es tu intención de ser coordinador de sección, de ser responsable de un área dentro del equipo coordinador de cada sección? ¿Cuál es tu intención? Dios tiene su intención en ti, Dios tiene su propósito en ti, al haberte elegido y haberte llamado para esto que te ha elegido. ¿Y tu intención cuál es? Entonces, que yo no te la voy a decir. Cada quien debe reconocer, ni te voy a dar ideas porque luego te puedo poner malos ejemplos, ¿verdad? No, que cada uno descubra cuál es su intención. A ver, ¿cuál es tu intención al ser mamá y papá? ¿Cuál es tu intención al ser esposo? Al estar casado con esa mujer, al estar casado con ese hombre. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo te invito a que las reconozcas verdaderamente y a que en ese reconocer tus intenciones, si ves que algo está chueco, rectifíquelo. Sea recto en intención, porque allí en la rectitud de intención usted va a encontrar la pureza. Y en la pureza entonces usted va a poder descubrir fácilmente lo que Dios le está pidiendo que usted viva. Es en la pureza donde Dios le va a hablar, donde Dios te lo va a escuchar fácilmente. Y pureza es recta intención, rectitud de corazón. Dice un santo, San John Henry Newman, los santos brillan de luz refleja, o sea, no brillan de luz propia, los santos brillan de luz refleja, de algo que se refleja, y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios que hace posible lo imposible. Y tú estás llamado, y yo también, a vivir esto, a vivir esta presencia amorosa de Dios en nuestro día a día, en nuestro caminar como hijos de Dios. Y entonces, como les decía, dice el Papa Francisco, en la cercanía podremos llegar a parecernos más a Él, a saber más qué es lo que le gusta. Eh, Estar en oración, dice el Papa Francisco, significa abrir el corazón. ¿Qué tan cerrado lo tienes ahorita? A lo mejor por los dolores del mundo, del día a día, se nos va haciendo como piedrita nuestro corazón. Entonces, a abrir el corazón, dejarle que entre, pedirle que se quede y que nos haga sentir su presencia. Entonces, será más fácil saber cuando somos nosotros los que estamos optando por tal decisión y cuando es Él lo que nos pide tal o cual cosa. Yo te invito a que esta noche, en tu oración, y si lo puedes hacer todos los días, cuando llegue la noche le preguntes a tu corazón cómo te fue, cuánto amaste, qué tan dispuesto estuviste a darte a los demás. A ver, corazón, el día de hoy te hirieron, el día de hoy hizo falta que te amaran, que todos los días puedas hablarte a ti mismo y preguntarte a ti mismo, ¿cómo está esa alma tuya? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está ese corazón? Y que nosotros en este día a día vayamos reconociendo lo que nos ha hecho falta. Cuando hay ocasiones en las cuales pienso, ¿no? En que algún día he de partir de este mundo, así como cada uno de nosotros, ¿no? Y yo pienso, siempre que pienso eso, pienso cuánta falta me hace amar todavía. Me hace mucha falta amar todavía para que yo pueda llegar a ese momento. Me hace falta amar. Verdaderamente el amar es lo más maravilloso que puede haber en nuestra existencia, en el amor cristiano. Y sentirse amados, yo considero que es lo más dulce que puede haber en nuestra vida también. Y nos quedamos a veces con lo que traemos para dar. Y hay veces que también se nos hace difícil acoger el amor del otro. Entonces, que todos los días, en esta familiaridad con el Señor, tú puedas llegar a mirarte como persona, como hijo de Dios, como criatura, pero también que puedas llegar a reconocerlo a Él, que está dispuesto a levantarnos y a redimirnos. En este punto número 5,
Te doy 3 pasos para que puedas tomar decisiones. La primera, reconoce. La segunda, interpreta. La tercera, elige. Entonces, no recuerdo verdaderamente si esto ya se los había compartido, eh, pero entonces cuando tomes una decisión, ríe, reconoce, R, interpreta y elige. ¿Qué es reconocer? Lo que tienen tus sentidos, tus gustos, tus afectos. Eso, míralo. ¿Qué te gusta? ¿Qué ves? ¿Qué descubres con tus sentidos? Interpreta. Toma en cuenta a Dios en tus decisiones. Tómalo en cuenta. Hay veces que nos quedamos nada más con lo que me gusta, con lo que quiero, con lo que es mi afición, hasta mis pasiones, y ahí me quedo, mis emociones, y no doy el siguiente brinco. Cuando quieras tomar una decisión, da el siguiente escalón, interpreta. ¿Qué es interpretar? Tomar en cuenta a Dios. A ver, Señor, yo siento esto. A mí me gustaría esto. Yo quisiera esto. Pero ¿tú qué opinas de ello? ¿Tú qué piensas de ello? ¿Tú qué dices de ello? ¿Está dentro de lo que quieres para mi vida? Entonces toma en cuenta a Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recoger la gran cantidad de peces. El discípulo que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Hay veces que Dios nos dice, es para acá, pero nosotros vamos para el otro lado. Decimos, es que mira, y empezamos a argumentar, y es que yo creo que es por aquí, y entonces escuchamos la voz de Dios que nos dice, échala a la derecha, toma en cuenta a Dios, tómalo en cuenta en tus decisiones. Hay veces que en ciertos momentos no entendemos el por qué Dios nos está pidiendo tal cosa, y que a nuestro juicio, a nuestra razón, y a nuestra emoción, y a nuestro amor, a nuestra pasión, queremos ir al otro lado. Y nos cuesta trabajo decir, ay, ¿cómo es que yo deba ir al otro lado donde Dios me está pidiendo que vaya? Pero después lo llegamos a descubrir y estoy seguro que cada uno de nosotros lo hemos vivido. Dice el Evangelio de San Juan también, este primer encuentro de Jesús con Juan y Andrés, le preguntan, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, venid y veréis. ¿Dónde vives? Venid y veréis. Hay veces que nosotros tenemos ciertas preguntas para Dios nuestro Señor y la respuesta de Él es, ven y verás, ven y verás. No te está diciendo, mira, esto y lo otro y esta situación, no. Lo único que te está diciendo es, ven para que veas. ¿Se acuerdan a Pedro cuando le dice, cuando lo hace pescadora, dice, ven que yo te haré pescador de hombres? Lo único que Jesús, en este discernimiento espiritual que te dice, para que puedas elegir bien, solamente te está diciendo, ven. ¿Qué tan dispuesto estás tú para ir? Para salirte de ese camino a veces en el que vamos y decir, ¿sabes qué? Si cambio de ruta y voy hacia donde me estás solicitando ir, hacia donde me estás invitando a ir, ven. Recuerda esta palabrita, ven y veréis. Eh, ¿Qué es lo que hizo Juan? Juan no preguntó, ¿verdad? A ver, ¿a dónde vamos a ir? Que le preguntaba a su casa, no. Él simplemente lo que hizo es decidió ir. No preguntó a dónde, simplemente confió. Hay momentos en nuestra existencia que a todas luces Dios nos está pidiendo que vayamos por cierto caminar, que no comprendemos, pero nos toca confiar en que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, que Dios tiene lo mejor, el plan más maravilloso que nosotros ni siquiera llegamos a veces a imaginar hasta que lo estamos viviendo. Entonces son momentos de quiebra en nuestra fe donde nos toca doblar nuestra rodilla, nos toca doblar nuestra razón, nos toca doblar nuestra emoción, nuestro querer, nuestro afecto, porque hay veces que se desvía, va por otro lado y nos toca confiar. Si Jesús te está diciendo es por acá, es por ahí, es por ese lugar, es por ese camino. Nos toca confiar como lo hizo Juan. Y les he compartido esta frase también.
ninguna historia de obediencia he conocido que haya terminado mal. Entonces, en este tercer punto de reconocer, interpretar y elegir, ahora sí viene la elección, elige. Recordemos esta palabra de Dios en el Génesis donde dice Dios, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Ok, igual ahorita, tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Tienes la libertad de elegir. Decides elegir el bien o decides elegir el mal. Decides elegir el camino de Dios o decides elegir un camino que por ahí nos vamos trazando cada quien. Elegir entonces desde nuestros valores, desde nuestro ser de hijos de Dios en todo momento, más allá, más allá que desde nuestro sentir, nuestro pensar, no, que en todo momento cualquier decisión que tú puedas llegar a tomar sea con base en estos valores cristianos. Ahí no hay falla, ¿eh? Ahí no hay error, ahí no hay lamento, ahí no, porque es el plan de Dios. Fíjate cómo hay veces que en nuestra vida puedo no querer elegir correctamente. No sé si les haya pasado, que a todas luces se ve que es por aquí y yo digo, no, pero es que yo quiero elegir aquello. A lo mejor a algunos les ha pasado, a lo mejor a algunos otros no. Puedo saber cuál es mi verdadero bien y no elegirlo. Ay, yo pongo esta situación de repente en los papás, ¿no? Que ya tienen a sus hijos adolescentes o jóvenes y que pues andan por ahí con una muchachita, muchachito que dices, no, pero qué barbaridad, hombre. Sí, claro, y tiene luego otra opción que bueno, es una buena muchacha, un buen joven y luego se van por el lado que dices, no, ¿cómo es posible que elijas, no? Incluso también en estas experiencias cuando uno anda por ahí de novio también, ¿verdad? Uno dice, ay, caray, o sea, tenía esta opción y tómala, me fui por acá y la regué y tómala, me tropecé y me raspé feo, pero ¿cómo es que a veces conocemos el verdadero bien y no lo queremos elegir? A ver, ¿por qué creen que nos suceda esto? ¿Qué factores pueden intervenir a que yo, a pesar de que sé lo que es para mí, no decida elegirlo? Entonces ahí entrarían, pues sí, nuestra parte humana, a veces nuestro egoísmo, nuestra falta de confianza en nosotros mismos, nuestros apegos, nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestra falta de dominio de sí mismo, nuestra falta de autocontrol en las emociones. Pues hay situaciones que nos pueden llevar a elegir aquello que no debemos elegir. Y entonces debemos saber que todas las elecciones que hagas tendrán una consecuencia, y ustedes lo saben bien y yo lo sé muy bien. Y las decisiones que tú tomes, como te lo decía, creo que en el tema pasado, cuando llegas a cierta responsabilidad, pues afectan a más personas. Cuando tú vives encerrado en tu cuarto y vives en una isla tú solo, pues a lo mejor no afecta a nadie, pero somos seres relacionales. Y entonces el otro también depende de mí. En lo que yo decida para el otro, en lo que yo decida afecta al otro, sí o sí afecta al otro. Entonces, cuidado con lo que elijamos, porque en esas buenas decisiones que tú tomes en tu comunidad, en tu sección, también va a repercutir para bien. Pero si tú empiezas a tomar decisiones fuera de lo que Dios quiere para ti, para esta sección, para esa comunidad, entonces vamos a empezar a tropezar, a pelearnos unos con otros, va a haber discordia, le damos chance a que entre el otro y que destruya, ¿verdad? Pero ¿quién es el que le da chance? ¿Quién es el dueño de la casa? El que tiene la llave, ¿verdad? El que la compró, el que de alguna manera la amuebló. Pues déjame decirte que tú también tienes la llave de esa comunidad, que tú también tienes la llave de esa sección y que si tú le abres tomando decisiones fuera de lo que Dios quiere, entonces, de acuerdo también al pasaje del buen pastor, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero tú eres quien le da chance de entrar. Oye, pero es que el demonio no pide permiso. Ciertamente es un desgraciado y es un descarado y nos da donde más nos duele, pero déjame decirte que tú sí tienes la decisión para elegir alejarte de esa situación, para elegir no abrir la puerta, para elegir hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere para tu comunidad, para tu sección y para tu vida, para tu familia.
Dios nos da una instrucción, nosotros elegimos. Dice la palabra de Dios, Génesis 2:16, y Yahvé, Dios, le dio al hombre un mandamiento, le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Dios nos da una instrucción, nos da nuestros mandatos, lo que debemos seguir en nuestra ética cristiana, pero nosotros elegimos. Dios no impone su voluntad. Él tiene un plan maravilloso, pero no impone su voluntad. En este casi punto final que vamos a hablar y que es interesante saber, y con esto cerramos, ¿cómo saber si he tomado una decisión correcta? ¿Cómo saber si he tomado una decisión correcta? Punto uno que te doy en este apartado, si se encuentra la voluntad de Dios con tu voluntad, estás tomando una decisión correcta, y al revés, si tu voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios, bien, decisión correcta. Si algo no te checa, si algo no embona, si algo no te cuadra, aguas, detente poquito, espérate un poquito. Número 2, en la unión de la voluntad de Dios con mi voluntad, se une lo terreno con lo sagrado. Ahí es donde, ok, yo ya decidí tal cosa, ya pensé, pero es en el momento justo en el cual yo le digo a Dios nuestro Señor, yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué pides de esto? Yo lo quiero, se lo presento, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué me pides en esto? Punto 3 de cómo saber si es una decisión buena o correcta, trae la alegría. Ya lo decía, es un signo de la presencia de Dios, la alegría. Si una decisión, oye, que mira que vamos a ir, nos vamos a juntar los compadres, los amigos y nos vamos a ir de fiesta y en tu casa se quedan tristes, aguas. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que este domingo en la mañana a mí nadie me moleste, yo me voy a ir a que me hagan unos tratamientos ahí de faciales y de uñas y de pestañas y sabe cuánto show, y en tu casa se quedan tristes, aguas, aguas, porque estamos poniendo nuestros intereses por encima de los intereses de los demás. Oye, ¿no está bien que yo me dé mis gustitos? Sí, está muy bien, pero siempre todo dialogado, siempre todo bien cuidado y que tú puedas cumplir con todas nuestras responsabilidades que nos tocan en nuestros roles de persona, como hijos de Dios primero, como esposo, esposa, como papás. Ahí está, ¿verdad? Entonces trae la alegría. Dice la palabra del Dios, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrar un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Aquel que quiera decidir bien está dispuesto a renunciar a sí mismo en su egoísmo, está dispuesto a a vivir una lucha encarnizada a diario contra el egoísmo para hacer aquello que Dios va pidiendo en su vida personalmente, para su familia, para su comunidad, para su sección. Oye, es que a mí se me ocurre que hagamos una hora santa, así asado y todo y lo otro y este show y a ver, ¿y qué te pide Dios, verdad? A ver, esto va a traer la alegría, esto o va a crear discordia. Es que mi idea es tan buena que yo quisiera que esto y lo otro, a ver, esa idea que traes va a crear discordia, va a crear la alegría. Pensemos antes de decidir. Optemos por Dios en todo momento. Punto cuarto, cada decisión que tú tomes, y es el penúltimo, debe responder a la gratitud con Dios. A ver, las decisiones que tú has tomado el día de hoy, las has elegido y las has tomado para decirle a Dios, estoy agradecido contigo por todo el bien que has hecho en mi vida y porque me trajiste a la vida y porque me llamas a ser tu hijo. Cada decisión que has tomado responde a la gratitud. Pregúntatelo antes de tomar una decisión. Pregúntatelo antes. Finalmente, ¿cómo saber si es una decisión buena o correcta? Esa decisión te va a traer libertad. ¿Y qué se siente cuando eres libre? Pues hay una alegría, hay una paz, hay un confort en el alma, hay una quietud en el alma. Pero cuando decidimos en contra, ¿va? ¿Cómo hay esos ruiditos ahí en nuestro corazón?
cómo hay ese aturdimiento, cómo hay esa insatisfacción, cómo hay esas, e incluso a veces luchas, ¿verdad?, con los otros, porque por las decisiones que vamos tomando que no van de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Decisión, si tú quieres saber si una decisión es correcta, te debe traer la libertad. Entonces, queridos hermanos, con esto estamos cerrando el tema de discernimiento espiritual, que es fundamental para la vida cristiana y que yo te animo a que lo practiques, ¿verdad? Desde el conocerse así, desde también el mirar nuestros deseos más profundos a lo que Dios me ha llamado, desde también mirar en esta historia que tengo en mi vida, desde mi relación con Dios que yo pueda responder y entonces sí tener todos los elementos necesarios para ponérselos en presencia de Dios nuestro Señor y decir, yo quiero esto, pero tú qué pides, y entonces que podamos nosotros llegar a quitar lo que estorba nuestro camino para poder ir decidiendo en este camino de conversión y que finalmente tú y yo podamos decir y estar tranquilos, decir, he decidido lo correcto. Bien, pues dejamos por ahí un par de tareitas para este mes, eh, que te cuentes tu historia de vida, que puedas reconocer ahí los signos de Dios en tu historia de vida. Y segundo, que puedas tú también todos los días en la noche preguntarte a ti mismo cómo está, cómo está tu corazón. Entonces nos dejamos aquí con estas tareas y finalmente yo te quiero decir lo siguiente, ¿qué te gustaría que Dios hiciera por ti en esta semana? ¿Qué te gustaría que Dios hiciera por ti en esta semana? A verlo pensando ahorita, si lo tienes, y si no, bueno, pues lo pensaremos en la noche. Pero ¿qué te gustaría que Dios hiciera por ti esta semana? Y con esto cierro. ¿Y qué te gustaría a ti hacer por ti esta semana? Porque viene la gracia que es Dios y es todopoderoso, pero ya es queremos dejarle todo a Él. Pero ¿y a ti qué te gustaría hacer para ti? Porque algo nos toca hacer también. Bueno, queridos hermanos, pues agradecerles este compartir en la fe. Les agradezco también esta fraternidad, su caridad y también me encomiendo sus oraciones y les encomiendo también a cada uno de ustedes en todas las necesidades que tienen y con esa confianza de que Dios es rico en misericordia, vayamos caminando en nuestra vida cristiana. Cristo les ama y yo también, queridos hermanos.